Y la trayectoria es esa sucesión de arcos que yo tomo para llegar a J. Como pueden notar, pueden existir varias trayectorias. En este caso, para ir de I a J, puedo tomar la trayectoria AB, BC, CE, que son los arcos que conectan al nodo IJ. Pero también puedo tomar la siguiente trayectoria. La trayectoria puede ser AD, DE. O la trayectoria siguiente puede ser AD, DC y CE. O sea, hay muchas posibilidades. En realidad son tres posibilidades para este grafo que está acá, para esta red, pero ya tienen la noción básica de lo que es una trayectoria. Entonces, si yo les pido eh, la trayectoria de I a J y el nodo I es A, el nodo J es E, y yo seleccioné esta trayectoria, la trayectoria se denota de la siguiente manera. Trayectoria A, B, C, E. Entonces, si yo seleccioné esta trayectoria, no hay una trayectoria, eh, vamos a decirle, que pueda pasar por el nodo D. Pero, como les digo, esta es una representación básica de lo que es una trayectoria. Otros términos. Hay algo que tenemos que saber muy bien, que es el siguiente término, que es el ciclo. El ciclo es una trayectoria que comienza y termina en un mismo nodo. Para eso voy a retroceder a este ejemplo. Este ejemplo que tenemos acá es un claro ejemplo de un ciclo. Si yo elijo el nodo A como un nodo de inicio y marco otra vez al nodo A como un nodo final, entonces eh, un ciclo se define como la trayectoria que inicia en este punto y termina otra vez en este punto. Y voy a marcar la trayectoria AB, la trayectoria BC y la trayectoria CA me marcan a mí un ciclo. ¿Pueden haber otros ciclos? Claro que sí puede haber otros ciclos, pero en esta red que es muy sencilla no se puede observar. Acá podemos ver, por ejemplo, yo quiero que me delimiten una trayectoria que denote un ciclo y yo puedo elegir, por ejemplo, la trayectoria AB, BC, CD, DA. Esto que está acá, a ver un poco si puedo marcar. A ver, esto que está acá, ups, esto que está aquí denota un ciclo. ¿Puede haber otro ciclo? Claro que sí. Esta trayectoria desde C hasta D, D a E y E a C marcan otro ciclo, como podemos observar en ese lugar. Bueno, vamos a volver a nuestro manito. ¿Qué son los nodos conectados? Se dice que dos nodos están conectados si la red contiene al menos una trayectoria no dirigida en ellos, ¿verdad? O sea, nada más que significa que si yo tengo un nodo, acá por ejemplo tengo una red y una red es conectada si por lo menos existe algún, algún arco que conecta a todos a todos los nodos en este lugar, ¿verdad? Si yo elimino este lazo que está aquí, este arco, entonces existe una gran posibilidad de que yo tenga una red aquí y acá estos nodos no están conectados. Esto es muy importante para la siguiente definición, que es la red conexa. Una red conexa es nada más y nada menos que eh, la disposición de una red en donde todos sus nodos están conectados entre sí, por lo menos con algún arco. Así que estos términos son sencillamente a modo de repaso. Pueden leer cualquier libro de matemática discreta que les parezca adecuado para repasar, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar algunos de estos términos bastante de manera común en nuestro trabajo, así que vamos a estar utilizando de manera periódica, ¿verdad? En esta semana y en la próxima por lo menos. Entonces, teniendo en cuenta eso, hasta este punto, que es un repaso de algunos términos básicos, si hay alguna duda o alguna consulta,
para entrar a nuestro primer contenido oficial del área de redes. Como les dije, es simplemente un repaso general. Estos términos, como les digo, son bastante sencillos, así que nada más que eso. De todas formas, les dejo el material y si tienen dudas me avisan y les envío otros materiales o algo. Bueno, el contenido, uno de nuestro capítulo de redes eh, se conoce como el problema de la ruta más corta, que está justamente en este mismo material. Y el problema de la ruta más corta es uno de los problemas más, vamos a decirle, estudiados en la historia de las redes, ¿verdad? En realidad siempre fue un inconveniente hallar algún tipo de algoritmo, algún tipo de herramienta que me permita estudiar un poco las redes y ver cuál es el camino más corto que yo puedo obtener desde un nodo I a un nodo J. Eh, También es un algoritmo, eh, como les dije ya, que fue muy estudiado, pero uno de los algoritmos más reconocidos para para este problema es el algoritmo de Dijkstra, que por cierto fue uno de los algoritmos más importantes del siglo XX y uno de los más estudiados. Obviamente existen ya un montón de nuevos algoritmos, nuevas formas que nos ayudan a resolver de manera eficiente y rápida el problema de la ruta más corta, pero nosotros vamos a estudiar uno de los muchos que se tienen y vamos a primeramente trabajar con la forma mecánica de la resolución de este tipo de problemas, con un algoritmo bastante sencillo, bastante de fuerza bruta, que lo vamos a realizar con cuentas manuales, pero por sobre todo nos va a dar también la visión de cómo abordar este problema, porque si bien el problema de la ruta más corta pasa también por una parte mecánica eh, que le voy a explicar a continuación, y para eso vamos a utilizar esta red de ejemplo que tengo acá, que es súper sencilla. Es un grafo no dirigido, está conexo, no hay ningún nodo que está sin conectar a la red. Y vamos a estudiar cómo resolver el problema de la ruta más corta. Este problema de la ruta más corta tiene un montón de aplicaciones cotidianas que son sumamente útiles, principalmente en la planificación, aparte de la planificación logística común que solemos utilizar mucho, principalmente en la administración de operaciones, para los ingenieros industriales y demás, también para un montón de áreas. Se utiliza muchísimo para problemas que ni siquiera sabíamos que se podían utilizar, ¿verdad? Para la planificación de compras y venta de equipos, de los cuales vamos a ver principalmente en la próxima clase, porque vamos a leer problemas, vamos a escribir el grafo de los problemas y vamos a resolver utilizando el algoritmo de la ruta más corta. Bueno, este grafo que está acá es el grafo que vamos a utilizar como ejemplo 1 y ahora voy a dejar de compartir este documento para pasar al documento Excel que también les pasé a ustedes. Me olvidé comentarles que aquí le escribí el algoritmo básico del problema de la ruta más corta. Existen dos formas de resolver el algoritmo con este algoritmo, valga la redundancia, que es una forma tabular, que escribimos una pequeña tablita y hacemos las iteraciones, pero es bastante largo y complejo. No es complejo, es engorroso, no es muy difícil. Este algoritmo lo traje así como está del libro de Hiller-Lieberman. Si lo quieren leer, si quieren ver cómo Hiller-Lieberman resuelve el algoritmo de forma tabular, lo pueden hacer. A mi parecer es mucho trabajo argel de manera manual. Yo les voy a mostrar a ustedes la forma práctica que es escribiendo directamente sobre la red, ¿verdad? Para que puedan tener la noción básica de la idea. Así que es sumamente sencillo y lo dejo aquí para que lo puedan leer y les voy a explicar después el algoritmo más en términos cotidianos, ¿verdad? Voy a cambiar de pantalla si no hay ninguna duda, si quieren consultar algo hasta el momento.
Bueno, dejo de compartir la pantalla. Bueno, voy a compartir ahora la pantalla de mi Excel. A ver. ¿Me pueden, por favor, confirmar si se puede, se puede ver la pantalla, por favor? Sí, profe, se ve. Un segundito, por favor, un segundito. Disculpen. Seguimos. Bueno, vamos a realizar el ejercicio, el ejemplo uno del problema de la ruta más corta. Si pueden fijarse que en nuestro PDF hay un pequeño inconveniente. El arco que une el nodo B al nodo D y el arco que une al nodo B y al nodo E no tiene, no tiene valores numéricos. Entonces yo les puse acá. Si podemos observar, tenemos nuestra red, que es una red, como les dije, que no tiene ningún nodo no conectado. Es una red no dirigida. Para poder estudiar un poco y repasar otra vez, podemos observar que todos los puntos que le llamábamos nodos están etiquetados con alguna letra en mayúscula, generalmente suele ser en mayúscula. Los arcos que unen esas redes generalmente tienen, como en este caso, son no dirigidos, no tienen flechas, pero pueden tener eh, distancias, capacidades, pesos, etcétera. Y en este caso, sobre los arcos se ponen unos valores numéricos que representan la distancia que existe entre cada par de nodos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero buscar en un problema de la ruta más corta? Seleccionar un nodo inicio, que en este caso va a ser el nodo 0, que es el nodo que está aquí, que voy a agarrar y voy a marcar de esta manera. Voy a marcar. Aquí va a ser el nodo de inicio y vamos a seleccionar un nodo final. El nodo final va a ser, voy a seleccionar otro color nomás para tener una referencia, que va a ser el nodo T. Entonces, mi nodo inicial va a ser el nodo 0 y mi nodo final va a ser el nodo T. Cuando yo ya tengo de dónde voy a salir y a dónde quiero llegar, entonces ya tengo inicializado mi problema, vamos a decirle. Acá yo les puse una matriz de distancia nada más para que lo tengan a consideración. Como un grafo no dirigido, entonces existe una distancia, por ejemplo, de 0 a, que es 2, y lo mismo es de A a 0, entonces no hace falta escribir nada por abajo, simplemente es para tener en cuenta, ¿verdad? Para que tengan los datos. Obviamente si no tengo, por ejemplo, un arco entre 0 y D, no aplica esto y se queda sin ningún valor. Bueno, ¿cuál es la mecánica y cuál es el algoritmo que resuelve el problema de la ruta más corta? Es un algoritmo sumamente sencillo y se realiza de la siguiente manera. Primero yo elijo mi nodo inicio. Mi nodo inicio es 0, no hay mucho problema ahí.
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ir haciendo? Voy a ir registrando todas las posibles conexiones que tengo para llegar a este lugar. Como es mi nodo de inicio, obviamente no tengo de ningún lado. ¿Y qué es lo que hago? Registro de dónde está llegando la conexión a mi nodo inicial. Como no existe ninguna conexión, no pongo nada. Puedo ponerlo no aplica. Voy a poner ahí. Y voy a marcar la distancia que me tomó llegar hasta ese punto. Y la distancia que me tomó llegar al origen es cero. Entonces no hay mucha complicación. Se marca de esa manera. Entonces, como yo ya tengo esto, yo ya puedo decir que tengo mi nodo de inicio. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar todas las conexiones con las cuales se tiene un arco, o sea, todos los nodos que tienen conexiones con mi nodo inicial y que esos arcos esos nodos son el A, el B y el C. Entonces, vamos a decirle que mi primera iteración va a ser evaluar las distancias que están. Voy a evaluar todas las distancias que están, eh, que se tienen con los arcos que conectan a todos los nodos con mi nodo inicial. Entonces, lo que hago es marcar a uno de esos nodos. Mi primera iteración, vamos a llamarle, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a analizar primero el nodo A. El nodo A tiene su primera unión con el nodo 0. Entonces, del nodo 0 yo puedo llegar al nodo A y sumo todas las distancias acumuladas que me hacen llegar al A. Como en este caso, desde acá inicio, entonces la distancia es 2. Y marco eso. Entonces voy a evaluar. ¿Hay alguna otra forma de llegar al nodo A? Si hay otra forma de llegar, puedo llegar por el nodo B. Entonces lo que tengo que hacer ahora es ver al siguiente candidato que es B y vamos a estudiar un poco desde dónde están llegando. Y acá yo llego desde el nodo 0 también. ¿Y cuál es la distancia que yo tengo acumulada para llegar desde 0 hasta B? Y la distancia es 5. Muy bien. ¿Hay alguna otra forma de llegar al B? Sí, hay. Puedo llegar por A y puedo llegar por C. Entonces vamos a resolver todo lo que llegan de 0 primero en todos nuestros nodos que están conectados a 0. Y acá llego de 0 y la distancia es 4. Muy bien. Entonces ya tengo resuelto por lo menos todo lo que están conectados a 0. Ahora voy a elegir, puedo empezar de abajo para arriba, no hay ningún problema. Eh, si yo quiero llegar a la A, al nodo A por B, entonces tengo que venir desde aquí hasta B y desde B hasta A. Entonces voy a sumar el 5 que ya tenía para llegar a B más la distancia de B a A, que es igual a 2. Voy a poner acá, pero les voy a explicar por qué generalmente ni siquiera se escribe. Si yo quiero llegar desde B, me va a tomar 7. Tengo una distancia de 5 más 2, 7. ¿Cuál es el valor óptimo para llegar a A? Sigue siendo el valor 2. Entonces, si quiero escribir, escribo, pero no me va a servir. En este caso, yo simplemente voy a sacar para no confundir. Entonces, como nada mejora este valor que tenemos acá, entonces yo salto a mi otro candidato. Y acá, ¿puedo llegar desde A? Claro que puedo llegar desde A. ¿Cuánto me va a venir? Bueno, son las distancias acumuladas. 2 más 2, 4. Por el momento, entre este valor y este valor, ¿cuál es el mínimo? El segundo que hallamos. Entonces, hasta el momento, este es mi valor ganador candidato. Ahora, yo puedo ir también de B hacia C y de C hacia B. Entonces, si yo quiero venir de C hacia B, lo que yo tengo que hacer es poner C y sumar las distancias. En este caso va a ser 4 más 1, 5. Entonces, yo le pregunto, ¿este valor mejora este valor?
anterior que encontramos? Obviamente no mejora. ¿Puedo escribirlo o no? No hay mucho problema. Yo generalmente, si no mejora a un valor óptimo, yo les recomendaría eh, no escribir, pero tampoco está mal escribir, así que lo voy a dejar en ese lugar. Entonces voy a mi otro candidato que me falta todavía. Yo puedo llegar al nodo C por la vía del camino, por la vía de B, sí puedo llegar. Entonces, ¿qué es lo que tomo acá? Elijo eh, el nodo B y la distancia que me va a tomar llegar hasta acá es 4 más 1, 5. Y yo le pregunto, ¿se mejora? Profe, no es 5 más uno por B. Si yo quiero llegar por B a C es, ¿cuál es el valor más, el valor óptimo que se obtuvo en este lugar? Ya, ya, ya. ¿Le cachaste? Sí, tipo elijo Entonces, el valor óptimo lo que... claro, porque yo siempre voy a elegir el camino más corto. Entonces, acá yo tengo 4. 4 es el camino más pequeño hasta el momento porque voy a tener que venir, o sea, si yo voy a recorrer 5 por un solo camino, pero por acá voy a recorrer 4, yo voy a tomar este camino porque es más barato, porque es más cerca. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces yo salto a este punto y yo sé que B, o sea, venir por B no es conveniente. Entonces el valor óptimo para el C sigue siendo venir desde el origen hasta acá. Igual yo anoto todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya obtuve los valores óptimos. Acá obtuve un valor óptimo. Acá también obtuve un valor óptimo para llegada y un valor óptimo en este lugar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso a la siguiente iteración. ¿Cuál sería la siguiente iteración? Seleccionar a los posibles candidatos que todavía no fueron evaluados en la siguiente iteración. Para la redundancia. Entonces, ¿cuáles son los candidatos que me faltan? Me falta D y me falta E. Entonces, voy a empezar por D. Puedo empezar por cualquier lado, ¿verdad? ¿Cuáles son las posibles rutas para llegar a D? Primero puedo llegar desde A, ¿verdad? Si yo voy a llegar desde A, ¿cuál es el valor óptimo a la salida de A? Es 2. Y le sumo la distancia de A a D, que es 7. 7 más 2 es igual a 9. Muy bien. ¿Cuál es el otro posible camino para llegar a D? El otro posible camino es venir por B. Entonces yo tengo que venir a B y llegar a D. Entonces, si yo vengo de B, ¿cuál es el valor óptimo a la salida de B? Es 4. Y le sumo más 5, que es 9. Ay, perdón. Entonces yo tengo dos posibles caminos. Ahora, ¿por qué otro camino puedo llegar? Puedo llegar por la vía desde E hasta D. Pero como todavía no resolví E, todavía no tengo acá datos. Entonces voy a saltar a E. Bueno, ¿de qué caminos posibles puedo llegar yo al E? Primeramente puedo llegar por C. Vamos que es el menos ajetreado, vamos a decirle. Si yo quiero venir de C hasta E, tomo el camino óptimo hasta C, que es 4, y le sumo el valor del arco que existe entre C y E, que es 4. Entonces voy a tener un camino que va a tener una distancia de 8. Ahora, ¿cuál es el otro posible camino? El otro posible camino es B. Entonces voy a marcar B. ¿Cuánto me va a costar a mí llegar desde B hasta E? Me va a costar 4 más 3, 7. Y obviamente, eh, acá ocurre lo siguiente. Yo puedo venir desde D hasta acá o desde acá hasta allá. Entonces puedo resolver primeramente con estos dos, ¿verdad? Yo puedo notar en estos lugares que ambos son iguales. O sea, yo tengo dos distancias óptimas. Puedo venir por acá y puedo venir por acá. Y si yo vengo de E, como yo tengo acá ya resuelto solamente dos, entonces, ¿cuál de estos dos es óptimo? Este valor, por supuesto. 7. O sea, yo puedo venir por acá. Eh, por B puedo llegar de este punto hasta este punto. Y de acá yo puedo llegar por B también de esta manera. Entonces, si yo quiero llegar de E,
le voy a sumar 7 más 1. Ahí, 7 más 1 me va a dar 8. Entonces, puedo observar que si yo voy a venir desde D hasta acá, no voy a poder elegir el camino de E, voy a tener que elegir uno de estos dos que están acá, entonces no va a mejorar mi distancia. Entonces, yo lo que podría hacer es, y no voy a escribir esto, le voy a mostrar nomás, puedo llegar desde D y le voy a tener que sumar 9 más 1 y va a ser 10. O sea que esto no es conveniente. Lo que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo podemos observar cuál de estos tres valores es el óptimo? El óptimo es el valor 8. Entonces voy a marcar acá. Así nomás es. Muy bien. Entonces, hasta acá ya pude recorrer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me queda el último nodo candidato, que es el nodo final, y que ya me quedo ahí. ¿Cuáles son las formas de llegar ahí? Puedo llegar desde D y puedo llegar desde E. Entonces, ¿qué es lo que hago? Analizo. Primero desde D. ¿Cuál es el valor óptimo? El valor óptimo es 8. Entonces 8 más 5 me da 13. Y por último, ¿cuál es el valor óptimo para llegar a E? Es 7. Entonces 7 más 7, 14. Desde E me va a dar 14. ¿Cuál es el valor más pequeño? El valor más pequeño es 13. Entonces, al finalizar esto, yo puedo decir que la ruta más corta tiene una distancia de 13 unidades, no sé qué, puede ser metros, kilómetros, centímetros, etcétera. ¿Y cómo yo determino cuál es la trayectoria? Entonces, determino de la siguiente manera. Vamos a hacer acá, a ver si podemos insertar. A ver, vamos a hacer. ¿Qué es lo que hago? Voy a ir marcando. Si acá me dice que el óptimo es D, entonces yo tengo que llegar hasta D. ¿Cuál es el valor óptimo acá? Me dice que es E. Entonces tengo que llegar hasta la E. Acá me dice que el valor óptimo viene desde B. Entonces tengo que llegar desde E hasta B. Y si yo llego a B, me tengo que ir a A. Entonces voy a ir desde B hasta A. Y acá me dice que tengo que ir al origen. Entonces he podido finalizar mi ruta más corta. ¿Y cuál es la trayectoria? ¿Cómo escribo? La trayectoria es O. La trayectoria es 0, A, B, E, B, B. Y esa trayectoria tiene un valor numérico de 13. Entonces, así hemos finalizado nuestro proceso de determinar cuál es la ruta más corta de nuestro problema para este grafo. Parece sumamente sencillo, en realidad es sumamente sencillo el algoritmo. Este algoritmo se le dice de fuerza bruta porque yo pruebo todas las posibles opciones y voy tratando de encontrar la mejor solución a medida que voy avanzando. Obviamente, si yo tengo una red de miles de nodos, esto ya se vuelve un problema computacional grande y bueno, para eso hay algoritmos mucho más eficientes para poder realizar ese tipo de medidas. Eh, Aunque esto parezca también muy sencillo hacerlo a mano, que en realidad sí es sencillo, es bastante difícil, por ejemplo, generalmente encontrar algo eficiente para programar, ¿verdad?
cuando yo tengo que llevarlo al campo de los informáticos y de resolver esto, ¿verdad? O sea, pero nosotros vamos a trabajar de manera a poder entender en qué consiste el problema de la ruta más corta y vamos a hacer sus aplicaciones ya para la próxima clase con problemas en los cuales tenemos que armar primero la red y después aplicarle nuestro algoritmo de resolución. Bueno, señores, ¿qué les pareció el problema? ¿Les pareció sencillo? ¿Les se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Si no hay consulta sobre esto, entonces eh, acá en el archivo Excel yo les dejé a ustedes eh, el problema ya resuelto y también lo pueden revisar sin ningún inconveniente. Profe, para el C, Sí, ¿por qué no se conecta? Pregunto. y en realidad simplemente no el camino o no hay ninguna trayectoria, no hay ningún arco que pasa por C y que me dé un resultado óptimo. En este caso no hay ninguna restricción para dejar, para no pasar por todos los puntos. La idea es encontrar el camino más corto que te pueda llevar desde acá hasta acá. Desde el nodo I, que es 0, hasta el nodo J, que es T. No es necesario que yo tenga que pasar por todos los nodos. Eso es lo que te quiero decir. Súper, Imagín, profe, gracias. imagínense nomás que exista un arco que va desde 0 hasta T y que el arco mide 10. ¿Cuál es el camino más corto? El camino más corto va a ser desde el nodo 0 hasta el nodo T, pasando por ese arco OT. Pero no existe ahora, es simplemente un ejemplo. Bueno, señores, generalmente este tipo de ejercicios, así resolver nomás un nodo, no suelen pedírsele mucho a los estudiantes, sino más bien modelar un problema a su red, ¿verdad? Modelar en forma de redes y después resolverlo, ¿verdad? Así que nosotros hoy vamos a aprender la mecánica de cómo hacerlo y es sumamente sencillo y si se practica una o dos veces, nunca más se olvida. Así de sencillo. Por lo menos este algoritmo. Hay otros algoritmos más complicados que no vamos a tocar. Bueno, señores, si no hay ninguna consulta, vamos a pasar al siguiente contenido del programa que es eh, también de redes, al cual nosotros le llamamos árbol de expansión mínima. Bueno, te voy a guardar. ¿Hay alguna duda, alguna consulta que quieran hacer antes de pasar? Creo que no, profe. Bueno, si pueden, por favor, voy a dejar de compartir un rato. Mientras pueden abrir su archivo que dice árbol de expansión mínima. Voy a compartir ahora el archivo. A ver. Ahora estoy compartiendo con ustedes el material que le hice, que es un pequeño resumen también. Todos están pudiendo ver ya la pantalla. Si me
Disculpen chicos, se desconectó de mí. Vuelvo a compartir la pantalla. Perdón, perdón. Bueno, la pantalla está compartida. Vamos a ver el segundo capítulo de nuestro curso. Que en realidad también es uno de los capítulos, son dos de los problemas más comunes. El problema de la ruta más corta y el problema del árbol de expansión mínima. Que, que vamos a abordar el día de hoy para tener un poco ya una práctica sobre las redes. Eh, este problema es también un problema sumamente estudiado en lo que se refiere a teoría de grafos, redes, investigación de operaciones, y es sumamente útil. ¿Y qué es lo que quiere hacer, lo que quiere lograr este problema? Es que tengamos la mínima cantidad de conexión posible entre todos los nodos de una red. No se olviden que un grafo conexo es aquel que cada par de, de nodos está por lo menos conectado una sola vez en nuestras redes. Es decir, si yo tengo 3 nodos por lo menos, tienen que estar conectados cada par de nodos. ¿Sí? Y vamos a analizar eso en la siguiente, en esta clase, ¿verdad? Entonces, el árbol de expansión mínima también es un problema que trata de reducir la redundancia de enlaces entre esos nodos. Y se utiliza para cierto tipo de problemas cuando el flujo que pasa por los arcos tiende a ser instantáneo, ¿verdad? Se utiliza muchísimo en problemas de telecomunicaciones, en el sector eléctrico, incluso también en el sector energético de hidrocarburos y demás, ¿verdad? Yo tengo que conectar ciertos centros de distribución con centros productores y demás, pero utilizando la menor cantidad posible de enlaces y comunicando todos los nodos que pueden ser ciudades, centros productivos, centros de distribución, etcétera. Eh, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero llegar a todos los nodos reduciendo al mínimo posible los recursos, ¿verdad? Entonces, eh, si yo tengo 10 nodos, yo sé que estoy conectando todos mis nodos cuando yo sé que tengo 10 menos 1 conexiones. Entonces, básicamente, generalizando, si yo tengo n nodos, yo sé que tengo un árbol de expansión mínima cuando tengo n menos 1 arcos. Y existe un algoritmo sumamente sencillo para poder resolver eso. Como les dije, tiene infinitas aplicaciones, se puede aplicar a redes eléctricas, telefónicas, etcétera. Y bueno, se utiliza mucho, se utiliza muchísimo. Y bueno, como les dije, también tenemos nuestro indicador de que hicimos bien el trabajo. Si yo tengo n nodos y tengo n-1 arcos, entonces ahí está bien. ¿Cuál es el algoritmo que vamos a utilizar para resolver el problema? Es un algoritmo de 3 pasos, sumamente sencillo, que está escrito acá y que van a entender cuando practiquemos, que es sumamente sencillo. Primero selecciono de manera arbitraria cualquier nodo y se conecta al siguiente nodo, o sea, se conecta a otro nodo teniendo como criterio que el arco tenga la menor distancia al siguiente nodo candidato. El segundo paso es identificar el nodo no conectado más cercano a un nodo conectado y se conectan estos nodos. Esto se hace agregando un arco entre ellos, ¿verdad? Y se repite hasta que todos los nodos estén conectados. ¿Cómo se rompen los empates? De forma arbitraria, ¿verdad? Eso implica que puede existir 2 árboles o n árboles de expansión mínimo, perdón. Y eso vamos a verlo ahora para que se entienda mejor. El algoritmo es así súper sencillo, pero siempre obtiene el resultado óptimo. Así que vamos a hacer el ejemplo 1, en donde nos pide determinar el árbol de expansión mínima de la siguiente red. Bueno, también tengo un ejemplo 2 que hice porque como es muy sencillo, generalmente nosotros ya no resolvemos ejercicios de este tipo de problemas
se muestra una sola vez y con dos ejemplos ya se fija demasiado bien. Y si llega a salir en un examen, bueno, le tocaron el corazón al profesor posiblemente, ¿verdad? Así que eh, vamos a practicar con dos ejercicios para que se fije bien y después ya generalmente vamos a tocar problemas de la ruta más corta, problemas de flujo máximo y problemas de flujo máximo a costo mínimo que vamos a ver en la siguiente clase. Voy a dejar de compartir este archivo. Si no hay ninguna consulta, ya comparto el otro, vuelvo a compartir el Excel. ¿Puedo pasar? Sí, profe. Muy bien, dejo de compartir. Aquí empecé a compartir el Excel otra vez. No sé si todos están pudiendo ver. Bueno, esta es la misma red que teníamos en nuestro archivo PDF y vamos a estudiar el algoritmo que estuve haciendo. Acá también están las matrices de distancia, como les había comentado, o como había escrito también para el problema anterior, para que tengan ahí de referencia. Bueno, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo empezamos el algoritmo? El paso 1 dice elegir un nodo de manera arbitraria. En este caso, puedo elegir, en realidad, en serio, puedo elegir cualquiera de los nodos porque sí o sí esos nodos van a estar conectados. Y el algoritmo va a buscar siempre conectar con otro nodo que tenga la menor distancia posible a ese nodo. Entonces, es indistinto cuál nodo elijo. Yo voy a elegir, eh, como siempre, el nodo 1. El nodo 1 va a ser mi nodo de referencia. Y el algoritmo me dice, voy a seleccionar el nodo no conectado al nodo 1 que tenga la mínima distancia a ese nodo. Entonces, ¿cuáles son los posibles candidatos con los cuales yo puedo conectar el nodo 1? Puedo conectar con el 2, con el 7 y con el 3. ¿Cuál tiene la mínima distancia cuál tiene la menor distancia entre este nodo y los que acabo de comentar? Y la distancia entre el nodo 1 y el nodo 2 es de 224 unidades. Del nodo 1 al nodo 7 es de 539 unidades. Y del nodo 1 al nodo 6 es de 300 unidades. Entonces, el que tiene la menor distancia es el nodo que está a 224 unidades del nodo 1. Entonces, lo que hago es marcar ese camino. Obviamente, si hago en papel, simplemente marco esa trayectoria con otro color o la sombreo más. Entonces, ¿qué pasó? Ya tengo dos nodos conectados. Ya tengo acá mi segundo nodo. Ahora, lo que tengo que buscar es encontrar un nodo no conectado a estos dos nodos que tenga la menor distancia. Ah, y me olvidé de comentarles algo. Otra cosa que un árbol de expansión mínima nunca tiene que tener es que no tiene que presentar ciclos. Yo no puedo unir 2 con 7 y después volver a unir 7 con 1. Ahí deja de ser un árbol de expansión mínima y no cumple la regla de que si yo tengo 3 nodos, hay 3 menos 1 arcos uniendo a esos nodos. Entonces eso vamos a tener cuidado porque vamos a encontrar situaciones en este ejercicio. Entonces, yo agarro 2 como era el nodo candidato que yo ya estaba usando y trato de buscar cuáles son los otros nodos posibles candidatos a unirse al 2. El 1 ya está unido, así que ya no es candidato. El siguiente nodo con el que puedo unirse es el 7 y el 3. Ningún otro nodo está unido al 2. Entonces elijo el arco con menor distancia al 2. Y en este caso es el arco que une al nodo 3 con el nodo 2. Entonces voy a agarrar y voy a unir esto con esto.
Entonces ya tengo a mi siguiente nodo unido. Vuelvo a empezar el mismo procedimiento y como ya uní el 3, yo voy a usar siempre el 3 porque es más cómodo. Entonces, el 3, ¿con qué puedo usar? ¿Con qué puedo unir, perdón? Puedo unir con el nodo 7 o puedo unir con el nodo 4. Entonces, lo que hago es elegir siempre al mínimo y el mínimo es el nodo 4. Entonces, voy a unir el 3 con el 4 y ya tengo otro nodo unido. Repito el mismo algoritmo, en realidad repito el mismo paso. Busco un nodo no conectado a 4 que tenga la menor distancia posible, que no me genere ciclos. Entonces puedo unirme ya con el 3, ya está enlazado, entonces no hay mucho problema. Puedo unirme con el 7 o puedo unirme con el 5. ¿Cuál es el siguiente? El que tiene valor mínimo es el arco 200. Entonces agarro el arco que tiene distancia 200 hasta mi nodo 7. Control C, control V. Y guardo. Muy bien. Ahora quiero hacerles una consulta. Yo puedo enlazar el nodo 3 con el nodo 7. ¿Alguien me puede responder? No, ¿Por qué no puedo enlazar? porque se va a hacer un Porque ciclo. se agrega un ciclo. Se genera un ciclo, ahora se genera el ciclo 3, 4, 4, 7, 7, 3. ¿Y puedo enlazar el nodo 7 con el 1? Tampoco. Tampoco, porque se genera un ciclo más grande, ¿verdad? Entonces, hay ciertos enlaces que ya no puedo hacer, ya no puedo enlazar el camino 7-3, ¿verdad? Tampoco puedo enlazar el camino 7-1, porque me va a generar ciclos. Puedo enlazar el camino, o sea, la trayectoria 2-7, o sea, estos dos nodos. Tampoco puedo enlazarlos, porque ya me genera ciclos. Entonces, automáticamente estos ya están descartados. ¿Se dan cuenta? Entonces ya mi trabajo ya disminuyó bastante. Ahora, voy al nodo 7 otra vez. El nodo 7 puedo enlazar solamente con el 6 y con el 5. Entonces, ¿con cuál de estos nodos voy a enlazar? Obviamente con el que tiene mínima distancia. Y el que tiene mínima distancia es el 7 con el 6. Entonces, control C, control V. Tomo el 7 con el 6 y finalizo. Ya tengo otro nodo más conectado. Ahora, como ya estamos viendo el problema de los ciclos, el 6 con el 1 no vamos a poder conectarlo porque va a generar un ciclo. Entonces yo ya marco nomás esto tranquilamente acá y les pregunto, ahora, ¿puedo conectar ninguno de estos, ninguno de estos arcos ya puedo utilizarlo? Entonces tengo que buscar ahora el siguiente valor, tengo que conectar el 5. Y le pregunto, ¿puedo conectar con el 6, con el 7 y con el 4? Todos estos son candidatos a estar conectados. Pero, ¿cuál voy a elegir? ¿Voy a elegir el 6, el 7 o el 4 para conectar con el 5? ¿Cuál es el criterio que voy a utilizar? Porque mi problema me dice que yo puedo conectar un nodo que no está conectado con otro sin que se formen ciclos. Y si yo conecto el 6 con el 5, no se forman ciclos. El 7 con el 5 no se forman ciclos. Y el 5 con el 4 tampoco forma ciclos. Así que el 5 es mi último candidato. Y tengo que conectar a algún nodo ya conexo que tenga la menor distancia. Y obviamente ese nodo es el 4. O sea, la conexión va a ser 4 o 5 porque tiene solamente 400 de distancia. Y esto elijo acá y conecto. Y
Les pregunto, ¿puedo conectar estos nodos? Ya no puedo conectarlos porque van a formar ciclos. Entonces se cierra esto. Ups. Y este arco también ya no lo puedo utilizar. Entonces, si yo tengo 7 nodos, para poder tener un árbol de expansión mínima, yo tengo que tener n-1 arcos. O sea que tengo que tener 6 arcos. O sea, eso me dicta la teoría y yo cuento. El primer arco es el arco 1-2, el segundo arco es el arco 2-3, el tercer arco es el arco 3-4, el cuarto arco es el arco 4-5, el quinto arco es 4-7 y el sexto arco es 7-6. O sea que tengo 6 lazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es un árbol de expansión mínima porque es la sumatoria total de las distancias es la mínima posible. Si quieren pueden probarlo, en realidad sí, siempre va a ser, siempre va a cumplir. Un algoritmo muy, muy eficiente. Entonces, podemos ver que este grafo sigue siendo un grafo conexo porque todos los nodos están conectados al menos con una conexión entre ellos. Ahora, este caso, por ejemplo, el nodo 4 tiene 3 conexiones, lo cual no está mal, pero podemos ver que al menos hay una conexión entre cada par de nodos. Bueno, señores, eh, este es el algoritmo básico del árbol de expansión mínima. Esto es lo que yo tengo que lograr con cada uno de los problemas que se me vayan presentando. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Se entendió el problema del árbol de expansión mínima? Profe, ¿podrías repetir cómo elegir el último lazo? El último. Muy bien. Si se dan El que fue cuenta, 5 a el que fue 4. 5. Si se dan cuenta, yo puedo elegir cualquiera de los nodos que son candidatos. Eso es lo que me dice el algoritmo. Yo cualquiera puedo elegir. Simplemente que yo elegía, cuando llegaba al 2 buscaba con el 2. Cuando llegaba al 3 buscaba con el 4. En realidad, yo puedo elegir cualquiera de los otros arcos que sean conexos, que estén conectados, que tengan el mínimo valor posible. Igual se va a lograr esta configuración que tenemos acá si yo empiezo en otro lugar. Te digo eso simplemente por lo siguiente. ¿Cuál era el único? Voy a eliminar otra vez esto. ¿Cuál era el único arco, o sea, el único nodo que faltaba conectar? Era el 5. Ya es el nodo candidato. Yo tengo que conectarle al 5. Tengo que conectarle desde 6, desde 7 o desde 4. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo puedo elegir cualquiera de estos nodos y el criterio siempre va a ser el mínimo. Y si yo elijo el 6, yo tengo 600. Pero existe otra forma de conectarle a este nodo que sea menor a 600. Y sí existe. 447. El 7 con el 5 puedo conectar. Y ahora yo les pregunto, ¿existe algún otro arco que yo pueda conectar al 5 que sea menor a 447? Y sí existe, que es el de 400. Por eso elegimos este candidato. ¿Se entendió eso? Pues, Parece muy, Sí, parece un profe, ahora poco, sí, gracias. parece un poco complicado, pero en realidad es cuando le metan a la práctica va a ser sumamente, vamos a decir, hasta intuitivo, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si hacemos el ejemplo 2 para avanzar? ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno, acá ya está todo resuelto. Este es el ejemplo 2. ¿Quieren que explique paso a paso o lo que podemos usar la siguiente dinámica? Eh, Minimicen la ventana y pongan a la izquierda la ventana que yo estoy resolviendo y ustedes vayan resolviendo a la par. Vamos a ver si a todos nos sale un resultado similar. ¿Qué les parece?
Bueno, es una propuesta. Yo igual le voy a resolver para ir avanzando. Bueno, voy a usar un poco mm, esto y voy a usar también esto y voy a usar esto. Bueno, yo voy a elegir el nodo cero o nodo O, puede ser, como nodo de referencia. Y el algoritmo me dice que elija el siguiente nodo, o sea, que conecte un nodo que tenga la mínima distancia posible a la O, que es, en este caso es 4. Entonces, voy a elegir. Ah, voy a elegir el nodo A. Y voy a unir los caminos. Ahora, el nodo A, voy a elegir algún candidato que tenga la mínima conexión posible. Y el candidato posible es D, B. La O ya está conectada, así que el siguiente candidato a ser conectado va a ser B, y el cual voy a conectar porque tiene dos nomás de ansia. Entonces, vamos aquí, conecto a la B. Muy bien. Ahora, el B, ¿puedo conectar con el O? Mi primer intento de ciclo ya está acá, entonces, sencillamente, yo ya elimino esta posibilidad, porque me va a generar ciclos. Un ciclo pequeño ahí. Entonces, yo estoy en B. Voy a elegir el camino más corto posible hacia algún otro candidato. El candidato es D, E y C. Y como ir a C me cuesta solo uno, entonces yo voy a elegir como candidato eso. A ver. Voy a ir acá y voy a copiar esto y voy a venir acá. Muy bien. Les pregunto, ¿puedo unir el C con el O? No, porque me va a generar ciclos. Entonces ya cancelo este camino. Muy bien, acá yo puedo elegir la forma más adecuada de llegar a E. Y acá entra a jugar lo que estuvimos viendo hace rato, ¿verdad? Entonces, si yo elijo E, si yo elijo cómo llegar a E, el C puede conectarse a E, puede conectarse por B o puedo conectarme desde D hacia acá, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo le pregunto, ¿cuál voy a elegir como candidato a conectar? ¿Voy a elegir el B o voy a elegir el C para conectarle a E? El B, profe. Entonces, voy a elegir el B porque es el que tiene mínima distancia hasta el E. ¿Sí? Voy a estirar aquí. No puedo más conectar el C con el E porque va a generarme un ciclo. Entonces yo ya marco esto. Bueno, entonces, ¿cuántos me quedan? Me queda el D y me queda el T. Y al D yo solamente puedo llegar por B y por A. ¿Cuál va a ser el candidato para seleccionar? Y acá obviamente va a ser el E porque de E a D solamente hay uno de distancia, una unidad. Entonces, ups. Voy a marcar el D y voy a unir el lazo que existe hacia ese lugar. Y por último me queda la T. ¿Cómo puedo llegar a T? Puedo llegar por E y puedo llegar por D. Entonces, ya no hace falta eh, pensar mucho. Directamente voy por el que tiene menos distancia hasta ahí.
Y ahí yo tengo uno 2 3 4 5 6 7 nodos. Entonces tengo que tener 6 arcos. Uno 2 3 4 5 6 arcos. Y la suma total es 5 6 9 10 12 14. Es la mínima distancia posible. Hasta ahí se puede expandir el arco, el árbol que hemos creado, ¿verdad? Si pueden ver, es una aplicación muy rápida y manualmente incluso es bastante rápido. Así que este es el problema del árbol de expansión mínima, estimados estudiantes. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna consulta con respecto a ese problema? Hicimos ya dos ejemplos y como pueden ver no son ejemplos, no son problemas demasiado complejos o complicados a la hora de trabajar. Lo que de repente se complica un poco es crear o o modelar el problema en su forma de redes, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. También avanzando un poco en nuestros contenidos. Bueno, ¿hay alguna duda o consulta para dejar de compartir eso, señores? Ninguna, profe. Y bueno, si no hay dudas o consultas por el día de hoy, entonces ya podemos ir finalizando. Lo que les voy a pedir también es un poco, no grabé la clase, entonces voy a grabar un poco ahora. Pónganme sus nombres y sus apellidos para tener la asistencia para esta clase nomás, pero como ustedes ya saben, al hacer los ejercicios, nosotros ya vamos registrando las asistencias ahí para poder tener algo más concreto. Esperen un segundito, todavía no grabé. Tengo que grabar ahora, un segundito. Les voy a avisar. Les aviso a todos que a partir de ahora va a ser grabada la reunión. Un segundito, un segundito. Justamente ese era el problema de grabar, porque yo grabo y genera un terrible inconveniente con mi conectividad y me da miedo que se corte, ¿verdad? Así que no sé si a ustedes ya les aparece que se está grabando, pero bueno, señores, muchísimas gracias a todos por su atención, gracias por participar de la clase. Por favor, si tienen alguna duda o consulta, me pueden escribir sin ningún problema o al grupo. Si no les respondo rápido, les voy a responder eventualmente, porque también de repente tengo otras cosas que hacer, pero Profe, no. lo que Señorita, te quería preguntar es si podés subir ya hoy, porfa, la clase pasada, porque algunos no estamos pudiendo hacer la tarea que hay que entregar el viernes porque queremos volver a ver el video para entender algunas dudas. bueno, voy a tratar de alzar hoy. Creo que intenté la vez pasada intenté alzar y demasiado me tardó para levantar. Yo creo que uno de los compañeros parece que graba y suele alzar a YouTube. Yo no sé si está por ahí. Ah, no sé. Sí, no, pero les comento nomás porque yo me acordé que él iba a alzar la vez pasada, pero voy a alzar yo la grabación que tengo. Pero como se dan cuenta, la clase de hoy no tiene grabación, así que eh, tampoco es demasiado complicado el tema de la clase de hoy, pero pueden ustedes grabar sin ningún inconveniente, ¿verdad? Como les digo, si yo grabo me genera mucho lag y entro y salgo, entro y salgo. Bueno, con respecto a los trabajos prácticos, creo que ya les dije hace rato, pero trabajos prácticos. A los trabajos de asistencia son solamente les pedí resolver por el método de las dos fases, que es resolver el problema. El resto son planteamientos nada más. Eh, Pueden hacerlo a mano, yo les recomiendo que hagan a mano, pero también pueden hacerlo en Excel si quieren, no hay problema. El tema es que ustedes aprendan y entiendan la mecánica. En Excel me refiero al de las dos fases, el resto sí se puede, es mejor lo hacer a mano. Y para la próxima clase tenemos la deuda de nuestro cursito de Lingo.
O capaz haga un video nomás ya y les levante. Voy a ver qué hago en estos días, voy a pensar. Y si hago el video ya les libero también de eso para que ustedes vayan practicando. Y la próxima clase también seguimos con redes. Bueno, señores, ya tengo todo registrado. Profe, el reglamento de cátedra vos tendrías, porque me pidió el profe Denis que tenga el reglamento de cátedra de la materia y yo no. Y justamente el reglamento de cátedra lo habían hecho con el profe José. ¿Se acuerdan que con él dieron las primeras clases? Yo no estaba. Por eso yo ya no les estaba consultando eso, porque todo lo que quedaron con él está firme, o sea, eso no se cambia. Por eso los trabajos prácticos que hicieron con él valen puntos, etcétera. Pero si me dan ¿Por tiempo, qué le puedes preguntar si él no tiene? sí. Porque yo no tengo, yo no estaba en las clases presenciales. Bueno, entonces yo les comento que voy a hablarle al profe. Denme nomás un poquitito de tiempo, ¿sí? Dale, profe. Ya envié todos los datos de nuevo, ya están todas cargadas las clases, o sea, la facultad ya está enterada de todo lo que hacemos. O sea, apareció el nombre de otra persona como delegado, pero eso ya se tiene que corregir en estos días. No se preocupen, por favor. Bueno, si no hay dudas o consultas, dejo de compartir. Y bueno, pueden ir en paz, señores. Muchas gracias. Cuídense. Profe, nos vemos. Gracias, profe. Cuídense. Chao, chao.